Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más estamos aquí por este medio en la iglesia, bueno, conectados a la iglesia, y es un privilegio que estamos esta mañana. Y espero que haya sido un tiempo en el cual, después de alabar a nuestro Señor, estemos listos para estudiar su palabra. Y recuerden que estamos viendo personas como nosotros en la palabra de Dios. Y ahora yo quisiera hablar sobre Ruth. Y en Ruth voy a ver específicamente una cosa. Como he dicho en otras ocasiones, hay muchas cosas que podemos aprender de las personas que nuestro Dios usó y que son personas como nosotros. Y en este caso, Ruth, una decisión que ella tomó cambió por completo toda su vida y influyó o tomó parte en la historia y más que nada en lo que nosotros conocemos como la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por una simple decisión, que pudiéramos decir que es una decisión. Pero la historia de Ruth da inicio con sus suegros, Elimelech y Noemí. Ellos tenían dos hijos, Malón y Kelión, y Elimelech toma la decisión de salir de su pueblo, que era Belén de Judá, porque había una escasez grande de alimentos. Entonces él decide buscar un mejor lugar. Y esto es algo que todos nosotros pensamos como padres. Uno siempre quiere tener lo mejor para su familia, ¿verdad? En nuestro contexto, ¿cuántos de nosotros nos hemos movido hasta movernos de país? ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para nuestras familias. Y quizás este fue el deseo de Elimelech. Pero lo interesante es que él sale de Belén de Judá. ¿Y saben Belén? Belén quiere decir casa de pan. Entonces uno se pregunta hoy, bueno, ¿fue sabio salir? Pero en fin, ese no es el asunto esta mañana que queremos discutir o querer hablar. Pero viviendo ellos en Moab, que fue la tierra donde ellos se movieron, a Moab, estando ellos ahí, Elimelech muere, ¿verdad? Y queda Noemí sola con sus dos hijos. Y estos se casan con dos mujeres del área, moabitas, Orfa y Ruth. Ahora, otra cosa para pensar es que Dios había enseñado a su pueblo, a su nación, que no debían casarse o tomar esposas de estos pueblos a su alrededor. Y uno pensaría, wow, pero Dios no quería esto para ellos. ¿Por qué razón? Simplemente porque estas eran naciones paganas que adoraban a otros dioses. Y Judá era una nación, Israel una nación en la cual Dios era el único Dios, el Dios verdadero que conocemos hoy. Y por esa razón Dios le dijo, no, porque estas personas traerán sus dioses y los van a desviar. Esa fue una de las razones que Dios les dio. No sé si recuerdan cuando estudiamos a Salomón. Eso fue lo que le pasó, que dice que las mujeres desviaron su corazón y obviamente hizo cosas contra Dios. Así que a pesar de que esto fue contrario a sus enseñanzas, ellos se casan. Pero unos años después, ambos mueren. Y ahí ahora está Noemí sola con sus nueras. Y yo no sé ustedes, pero ¿cómo se sentirían estas nueras ahora que, bueno, mi suegra está sola, estamos nosotros aquí sin esposo? Y lo que Noemí entonces decide hacer es querer regresarse a su tierra, porque ha oído que ahora hay abundancia de pan, que hay comida, que hay algo para comer allá, y entonces no había razón más para que ella pudiera quedarse acá. Entonces ella piensa en regresar. Y aquí en el capítulo 1 del libro de Ruth, en el versículo 8, nos dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, miren lo que les dice, andad y volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Entonces ella dice, bueno, yo estoy pensando y voy a regresarme a mi tierra de la cual vengo. Así que yo les animo a ustedes dos, regresen a la casa de ustedes, a la casa de sus madres, y ustedes pueden estar ahí. Obviamente era algo familiar para ellas, porque era la casa de donde ellas eran. Así que Noemí les insta que se regresen. Sin embargo, vamos a notar más adelante que Ruth toma una decisión muy contraria a la que Orfa toma. Pero quiero que sigamos leyendo porque dice en el versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su
marido. En otras palabras, regresen porque Dios les va a conceder la oportunidad de tener un esposo. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Interesante, ¿verdad? Porque aquí habla de una buena relación entre suegras y nueras, así que a veces no es muy común en nuestros medios. Sin embargo, aquí hay una muy buena relación. Ellas no quieren dejarla, se sienten quizás, no sé si se sienten mal o qué es lo que las motiva a decir, no queremos, queremos seguir contigo, queremos ir adelante. Y dice en el versículo 10, y le dijeron, ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Ok? Entonces, es obvio que ellas dos quieren regresarse. Ahora, es interesante porque ellas quieren regresar a un lugar, a un pueblo, a una nación que no conocen, que todo es nuevo para ellas y aún más. Yo no sé si en este momento ellas pensarían de que, bueno, vamos a regresar a una tierra en la cual posiblemente no seamos muy bienvenidas porque no somos judías. Nos hemos casado con judíos, pero no tenemos herencia ahora, no tenemos hijas o hijos, así que, pero ellas querían regresar. Pero Noemí sigue insistiéndoles y ahora les va a hablar quizás con un buen argumento, porque nos dice a partir del versículo 11, y les voy a leer lo que Noemí está diciendo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Hijas, pero ahora son viudas. ¿Tengo yo más hijos? ¿Estoy esperando hijos para que ustedes tengan el privilegio de tener esposos? Volveos, versículo 12, hijas mías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, noten la pregunta, ¿habíais vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? Obviamente no iban a esperar eso. Sin embargo, ella les va a hacer las preguntas. ¿Por amor a ellos les van a esperar? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella piensa que todo lo que le está sucediendo, todo esto que le ha pasado, Dios está quizás castigándola. No tenemos evidencia de esto ni sabemos exactamente qué es, pero ella lo está viendo en este sentido. Y en el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces ahora, bajo la insistencia de Noemí hacia ellas dos y con todo este argumento que ella les presenta a ambas, Orfa decide entonces regresarse. Quizás pensando ella, bueno, mi suegra tiene mucha razón. ¿Para qué voy a ir con ella? No va a tener más hijos, no hay posibilidades. Quizás regresándome yo a mi propia tierra, pues me va a ir bien y puedo encontrar un esposo y puedo rehacer mi vida. No sé lo que hay en la mente de Orfa, pero obviamente Dios no nos dice, sin embargo, nos dice que la besa y ella se regresa. Pero Ruth no. Ella decide quedarse. Noemí está haciendo todo lo posible para que ambas se regresen y lo logra con Ruth. ¿Por qué? Porque ella sabe, Noemí sabe que estas dos mujeres van a tener un mejor futuro en su propia tierra que regresar con ellas. Obviamente no sabemos todo lo que puede haber estado en la mente. La palabra de Dios no nos dice todo lo que Noemí está diciendo o pensando, pero sí nos dice lo suficiente para motivar a estas dos mujeres a regresarse a su propia tierra, lo cual es normal. Yo creo que nosotros, al recibir semejante argumento, pudiéramos llegar a la conclusión y decir, pues Noemí tiene razón, ¿para qué nos vamos a regresar? ¿Para qué vamos a ir con ella? Mejor nos quedamos, ¿verdad? Orfa toma la decisión de quedarse, pero Ruth toma una decisión que muchos pensarían al empezar a leer esta historia y sin conocer todo lo que hoy conocemos de ella, pudiéramos decir, wow, esta mujer quizás no está pensando o quizás quiere ayudar mucho a su suegra, quizás hasta se siente culpable, qué sé yo. Pero pudiéramos hasta decir quizás que ella no tomó la decisión correcta. Sin embargo, Ruth decide. Versículo 15
Note lo que, bueno, en el 14 leemos, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, lo mismo que vimos antes, pero esta vez nos dice que Orfa besó a su suegra. Más Ruth, noten aquí, se quedó con ella. ¿Ok? Y ustedes pensarían, bueno, Noemí dice, ok, gracias a Dios, ¿vas a venir conmigo? No. En el versículo 15, una vez más, Noemí trata de que su nuera, en este caso Ruth, se regrese con su otra nuera Orfa. Versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Quiero que noten eso, y a sus dioses. ¿Ok? Vuélvete tú tras ella. ¿Ok? Entonces ahora está apelando y ahora Noemí piensa que ahora sí, porque ve que la otra mujer se va a ir, se está yendo o ha tomado la decisión, entonces para Ruth va a ser más fácil y por eso le dice Noemí a Ruth, mira, Orfa se está yendo, vete tú con ella y vete a tus dioses. Eso es importante porque noten que ella está diciendo y a tus dioses. Obviamente Noemí está reconociendo que estas dos mujeres han venido, se casaron con sus hijos, se casaron con sus hijos. ¿Y qué pasó? No sé si ellas fueron una gran influencia para que ellos fueran desviados. No nos dice nada de esto la palabra de Dios. Pero es muy interesante que Noemí reconoce que estas dos mujeres vienen de una región cercana de que adoran otros dioses. ¿Ok? Entonces, pero a pesar de esto, Ruth va a tomar la decisión que pudiéramos decir cambió por completo toda su vida. ¿Ok? Porque la decisión de Ruth se basa en lo que ella puede ver en su futuro. Esta decisión que toma ella, y es aquí donde yo quisiera enfatizar mucho esta mañana, que cada decisión que tú y yo vamos a tomar va a traer consecuencias. Obviamente, buenas decisiones traerán buenas consecuencias, malas decisiones traerán malas consecuencias. Pero esta decisión que Ruth toma cambia por completo su vida. Aquí tenemos a una mujer, una persona como tú y yo, que nos enfrentamos a múltiples decisiones cada día. Y aún más, vamos a tener la influencia de personas que nos van a ayudar para que nosotros tomemos la decisión que nos sugieren que puede ser la mejor. Y hermanos, hacemos esto todo el tiempo. A veces venimos y hablamos con el pastor, a veces venimos y hablamos con esta persona, con esta otra. ¿Por qué? Porque queremos tomar la mejor decisión. Pero quiero decirte desde ya que la mejor decisión que tú vas a tomar en tu vida va a ir muy relacionada al caminar con Dios. Vamos a concluir al final retándote a que ese acercamiento con el Señor, el constante andar con Él, te va a garantizar de continuar tomando las decisiones correctas en cualquier asunto de tu vida. Pero aquí está esta mujer lista para decir, no señora, yo voy a seguir con usted. Toma la decisión que va a cambiar por completo. Y vamos a leer el versículo 16. Y cuando empecemos a leer este versículo, muchos de ustedes se acordarán que esto es uno de esos versículos que son usados en muchas bodas, ¿cierto? Porque es algo preciosísimo. Desgraciadamente ahora casi no se oye tampoco. Y es un tremendo compromiso en esto y por eso muchas bodas ya no se oye esto. Triste, pero es una realidad. Miren la respuesta. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje. ¿Qué era lo que estaba haciendo Noemí? Rogándole que se regresara. Que se regresara. Y creo que sinceramente Noemí lo hace porque quiere el bien de estas dos mujeres. Ella no está viendo que tengan futuro en Judá y por eso está insistiendo. Entonces, ¿qué le contesta Ruth? No me ruegues que te deje. Es decir, no sigas insistiéndome porque no me voy a ir, ¿verdad? Casualmente es lo que le dice. Y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Te quiero animar, hermano, hermana, a que cuando tomes decisiones sean decisiones finales.
Muchas veces tomamos una decisión y a alguien no le gusta la decisión y lo que queremos hacer es habla, ve y habla. Hace muchos años recuerdo que cuando mi hijo mayor estaba bien involucrado en muchas actividades en la secundaria, estaba pero bien ocupado en sus estudios, con muchas habilidades, estaba tomando lecciones de karate también. Y recuerdo que su director de la música, el director del coro en la escuela secundaria, tenía un coro aparte del vecindario, de la comunidad, y sabía que él cantaba muy bien, entonces le animó a participar. Entonces recuerdo que él vino y me dice, papá, mira, hay esto, el maestro me está diciendo esto, esta oportunidad para que yo pueda hacer. Y entonces le dije yo, mira, tú estás bien ocupado y tu prioridad es los estudios por ahora. Ahora yo sé que eso te gusta mucho, es una cosa más, y yo creo que la única forma en que tú vas a poder hacer eso es que debes decir a algo que ya estás haciendo no para tener lugar a esto. ¿Qué quieres decir? No, y obviamente él no quería dejar nada de lo que estaba haciendo. Ya estaba en la música, bien involucrado, sus estudios, y él era una de estas personas que tiene que trabajar un poco más en sus estudios. Y además dijo, bueno, yo no quiero dejar el karate. Le digo, bueno, yo creo que tomaste la decisión. No, definitivamente dile a tu maestro que no. Entonces él fue, habló con su maestro de música y le dijo, ¿sabes qué? Hablé con mi padre y mi padre pues me sugirió, no puede ser. Entonces el maestro le dice a mi hijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablo yo con tu papá? ¿Verdad? Y entonces mi hijo, él me contó esto luego, pero mi hijo le dice, mire, no va a ayudar para nada, porque cuando mi padre toma una decisión, así es. Y francamente les digo, eso me animó mucho a mí. ¿Por qué? Porque él supo que cuando les decía no, era un no. Y cuando le decía un sí, era un sí. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a querer, especialmente los hijos, ¿no es cierto? Van a querer convencernos y van a usar muchas cosas. Y eso fue lo que Noemí estaba diciendo. Pero cuando oye la respuesta de Ruth, que es tan determinante como ella misma dice aquí en el versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. A veces hay decisiones que van a ser decisivas y tenemos que tomarlas. Y tenemos que poder decir sí, y es un sí, y no, y es un no. Así que ella reconoció lo que Dios iba a hacer en ella. Es muy interesante para mí porque Ruth, a pesar de la influencia que está queriendo hacer, o más bien Noemí, la influencia que quiere lograr en Ruth, no lo logra. ¿Por qué? Porque miren lo que dice al final de su respuesta en el versículo 16. Dice, así me haga Jehová y aún me añada. Ruth está reconociendo que hay solo un Dios. Está llegando a ese punto en donde sabe, y por eso no quiere regresarse. Cuando Ruth les dice regresen a sus dioses, Ruth ha aprendido a través de su relación con Noemí que hay un solo Dios. Y ese es el Dios que ella quiere reconocer. Esta decisión en la vida de Ruth va a tener un significado tan grande porque Ruth llega a ser parte de lo que la Biblia nos dice a nosotros de la genealogía del Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 1, versículo 5, se nos describe toda la genealogía, y obviamente por tiempo no voy a leerlo, pero quiero leer el versículo 5, porque dice Dios ahí, Salmón engendró de Rahab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y sigue la cadena. ¿Notan eso? Yo les animo a que ustedes terminen de leer todo este libro, no es un libro grande. Y esta bella historia de amor y una historia de la redención del Señor que puede ayudarnos a nosotros a entender, porque más tarde ella encuentra a su esposo Boaz y de ellos nace Obed, como dice la palabra de Dios, y de él Isaí, y sigue la cadena si usted sigue leyendo. Y viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted lo que es una decisión tan importante que Ruth tomó? ¿Sabía ella lo que iba a venir? Por supuesto que no.
¿Sabía ella, oh, yo voy a ser parte? No. Sin embargo, ella toma la decisión correcta. Ella quiere conocer al verdadero Dios. ¿Saben? La decisión va a tener buenísimas consecuencias en este caso. Y quisiera regresar al versículo 16 y poder ver cómo esta decisión en la vida de Ruth, que es una persona como nosotros, cambió el curso de su propia vida y también llegó a ser, pero muy importante en la historia, y pudiéramos hablar de historia de la iglesia o historia religiosa, pero también en la historia mundial, porque ella es parte de la cadena de donde viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tremendo, ¿no? Ella llegó a ser parte de eso por una decisión. Y te animo, porque a veces tú vas a ver que esa decisión es la decisión que debes tomar, cualquiera que sea, pero empiezas a escuchar algunos razonamientos que parecen muy lógicos. Creo que la decisión de Ruth no tenía nada de lógica, porque todo lo conocido estaba en Moab. Y nada que ella pudiera pensar que conocía, excepto lo que había oído de su esposo y quizás de Noemí, en cuanto a Judá. Sin embargo, ella toma la decisión de ir. Y Ruth llega a esa conclusión. Ruth no acepta regresar, por el contrario, dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Qué tremendo poder decir, maridos, esposas, ¿dice usted eso a su esposo? Ojalá que sí, por el resto de su vida, desde que se casaron, aunque no es el tema de nosotros, ¿verdad? Pero notemos su determinación para con su suegra. Dice, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. ¿Qué es lo que está diciéndole? Doquiera, Noemí, que tú vayas, yo voy a ir. ¿Sabía ella de antemano dónde Noemí iría? No, lo único que ella sabía es que iban a regresar a su tierra. ¡Wow! ¡Qué confianza tenía Ruth en Noemí al seguirle! Y dice, donde quiera que tú vayas. Estoy casi completamente seguro, y digo casi porque no está escrito aquí en la Biblia, pero una de las razones que ella hace esto es porque ella supo que el Dios de Noemí era el único Dios. Y por lo tanto dice, yo voy a ir contigo y donde quiere que tú vayas, yo iré. No importa a dónde Noemí vaya, Ruth iba a ir con ella. Ella quiere que su suegra, lo que su suegra va a tener. Ella quiere lo que va a recibir en esa tierra. Porque luego le dice, y donde quiera que vivieres, viviré. Otra vez, ¿sabía ella? ¿Iba a tener ciertas comodidades? No, no tenía la menor idea. Sin embargo, dice, donde tú vayas a vivir, Noemí, voy a vivir contigo. ¡Wow! Yo le digo una cosa a hermanas, especialmente ustedes que son suegras. Imagínense su nuera diciéndole esto. ¡Wow! ¡Qué bendición sería!, ¿no? Pero no vamos a pensar en esto ahora. Sin embargo, esta mujer, Ruth, vio algo en Noemí y supo que ella podría seguirlo. Valerosamente dice que va a vivir donde Noemí viva, sin ninguna condición, a pesar de que no sabe dónde va a vivir. Gente extraña que no aceptaba, quizás es muy posible que Ruth sabía que ella, no siendo judía, quizás no iba a ser muy bien recibida, porque no era parte del pueblo, no es lo que a veces decimos cuando alguien se casa con alguien y decimos, ¿y por qué no se casó con uno de nosotros? ¿Por qué tuvo que ir allá? Y todas esas cosas, hay cierto rechazo. Sin embargo, ella no dice, la Biblia no nos dice nada en cuanto a lo que posiblemente había en la mente de Ruth, en cuanto a su decisión. Pero ella quiere, dice, y quiero que noten, porque dice, al querer ir, ella le dice, tu pueblo será mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza aquí! Tu pueblo será mi pueblo. Tantas veces, y esto pasa mucho con los problemas de inmigración a nivel mundial, cuando nos movemos de un país a otro, difícilmente queremos que ese pueblo llegue a ser mi pueblo. Hay una tendencia en nuestra humanidad de querer convencer a los demás a mi cultura, a mi lenguaje. No es el caso de Ruth. Ruth está tan convencida que a donde va a ser muchísimo mejor, que le dice, tu pueblo será
mi pueblo. Recuerden, salió de Moab, de un lugar que ella conocía todo. Y ahora está cambiando, por así decirlo, a un pueblo real. Y lo más impactante, le dice, y tu Dios, mi Dios. ¿Se imaginan lo que es esto? ¿Se imaginan lo que Ruth está diciendo acá? Ella está dejando la idolatría. Ella está reconociendo que solo hay un Dios. Ese es nuestro Dios. Y les voy a ser franco, nosotros en toda esta pandemia en que estamos, hay muchos que están dudando de nuestro Dios. Y te pregunto, ¿estás convencido que nuestro Dios es tu Dios? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Si tienes dudas, más vale que llegues a un convencimiento y Dios te va a ayudar en esto, porque ella dice, y tu Dios, mi Dios, resuelta a seguir el Dios de Noemí, el único Dios verdadero. ¡Wow! ¡Qué tremenda decisión! Y esto es lo que tú y yo tenemos que entender. Esta es la decisión que cambió por completo la vida de Ruth, porque ella quería conocer al Dios. Así que resuelta a seguir al Dios de Noemí, el único Dios. Y esta fue una gran confesión, una confesión de compromiso para su suegra. Aún más, miren lo que dice, esta está convencida de ir con ella, que luego sigue diciendo, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. ¡Wow! Esto se solía oír mucho en las bodas, hoy día casi no se oye. Y es triste porque aquellos que lo dijeron y llegaron a una separación, ¿qué pasó? Yo creo que quizás no hubo sí el convencimiento desde un inicio. Pero esta mujer dice, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. ¡Qué determinación! Saben, hermanos, este nivel de determinación en nuestras decisiones hace mucha falta. Porque siempre estamos, ¿verdad?, como en el río que cambia sus corrientes o en los vientos, depende de a dónde estén soplando. Una decisión permanente y final. Nada temporal. Nada temporal. Y note lo que sigue diciendo. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Notan eso? Todo, y debe verse a la luz de toda la decisión. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú estés, ahí voy a vivir. ¿Qué es lo que le está diciendo? Todo esto, se acaba, solo la muerte puede hacer que se acabe. ¡Wow! ¡Qué decisión! Ese es el tipo de decisiones que van a cambiar completamente tu vida. Y es aquí donde quiero hacer la aplicación práctica. ¿Qué significa para nosotros esa decisión hoy? Porque hay una decisión para tomar. Una decisión, aquellos que no conocen a Cristo, les toca tomar una decisión que va a cambiar el resto de sus vidas. Aquellos que conocemos a Cristo también tienen que tomar una decisión. Y quiero pensar primero en los que no conocen a Cristo. Todos los días nosotros nos enfrentamos a decisiones, todos los días. Todos los días, qué voy a comer, qué me voy a vestir, qué voy a llevar al trabajo, qué familia, qué estudios, con quién me voy a casar, dónde vamos a ver. Muchísimas decisiones vez tras vez. Pero hay una decisión que tú tienes que confrontar y solo hay una opción. Y pudiéramos decir quizás dos. O aceptas y tomas la verdadera decisión y la única decisión que traerá buenísimas consecuencias o no. Y me refiero a lo que en el libro de Romanos, Pablo nos escribe en el libro de Romanos capítulo 10 y específicamente en el versículo 10. Capítulo 10 y versículo 9 y 10. En donde Pablo dice acá que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo? Hay una sola decisión que te toca tomar si no eres un hijo de Dios, si no eres una hija de Dios, si no eres lo que llamamos un cristiano, como lo enseña la Biblia. Y la única decisión es llegar a Cristo. Porque Él es el único. Sin Jesucristo usted está perdido. Necesita venir a Cristo. Ruth creyó, ella supo y se dio cuenta que había un solo Dios. Y ese Dios era el que Noemí estaba siguiendo. Y dice, yo voy contigo porque quiero que tu Dios sea mi
Dios. ¡Qué decisión! Hay muchos que en esta pandemia que ahora están pensando y asegurándose de su, pudiéramos decir, mortalidad. Estamos enfrentándonos a la posibilidad de que te infectes y te mueras. El asunto es, eres hijo de Dios, has venido a Cristo, porque si así es, pues no importa si me infecté, ¿verdad? Pero el asunto es, has tomado la decisión que va a cambiar toda tu vida por completo. La única forma de ser redimidos en nuestros pecados es Jesucristo. Pablo escribe a los hermanos de Éfeso en el capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Entonces, solo en Jesucristo es que encontramos la salvación. Y ese es mi reto esta mañana para tú que no conoces a Cristo. No sé si estás escuchando aquí, cerca de nuestra iglesia, en este país, o quién sabe dónde. La pregunta es, ¿conoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Sabes que Él vino a morir por tus pecados y por los míos? Podría decirte que es la decisión que va a cambiar tu vida. Por supuesto que sí, por completo. Va a cambiar no solo tu vida, pero la historia de tu vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y ojalá que al final de esta hora, ya sea que nos des una llamada telefónica, nos escribas por correo electrónico o lo que fuera, porque queremos ayudarte a que tomes esa decisión que es para la eternidad. Y debes tomarla. La otra decisión se refiere a los que ya nosotros o nos llamamos hijos de Dios. ¿Y qué decisión me estoy refiriendo? Quiero leerles lo que Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, y específicamente el versículo 1. Pablo en los primeros capítulos está hablando de quiénes somos en Cristo, de cómo somos nosotros los cristianos, de todo el aspecto, lo que nosotros llamaríamos doctrinal. Pero a partir del capítulo 4 le pone pies, por así decirlo, la parte práctica. Y él empieza diciendo aquí en el capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Notan? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano, hermana? Decídete a vivir una vida de obediencia. Decídete a caminar como hijo de Dios que eres. Esa es la decisión que debes tener. ¿Y sabes qué? Eso va a cambiar también tu vida. Ya eres salvo, gracias a Dios. ¿Pero qué del futuro en cuanto a la obediencia a Dios? Pablo escribe a los hermanos de Colosas y les dice en el capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno. Lo mismo que le dijo a los hermanos de Éfeso. Digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda vuestra obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, hermana, creo que esta pandemia nos debe ayudar muchísimo en el sentido de, no quiere decir si me voy a enfermar o no me voy a enfermar, me voy a morir. No, decídete a ser un hijo, una hija obediente a Dios, porque cada decisión va a afectar tu vida. Pero ¿cómo sé yo qué debo decidir? Él está escrito aquí. Él nos ha dicho cómo. Y simplemente caminando y estrechándonos con Él. La buena relación que Noemí tenía con Ruth la llevó a Ruth a tomar la decisión correcta que cambió por completo su vida, la historia de su vida y la historia de la humanidad. Una persona como nosotros, tomando la decisión correcta, causará un impacto en todo el mundo. ¿No conoces a Cristo como tu Salvador? Toma esa decisión. ¿Le conoces? Toma la decisión de vivir en obediencia. Padre, muchas gracias. Gracias, oh Dios, por la vida de una persona como nosotros, como lo es Ruth. Gracias porque tú la usaste en una forma increíble. Una mujer que supo tomar la decisión que hizo un cambio total. No solo en su vida, pero aquellos que le rodearon, pero también, oh Dios, el privilegio de ser parte de la genealogía del Hijo de Dios. Dios, ayúdanos a entender que no necesitamos ser grandes personajes. Solo necesitamos darnos cuenta que nos has puesto en este mundo con un propósito
y que llevemos a cabo lo que tú deseas en cada una de nuestras vidas. Porque personas como nosotros van a causar impacto en la vida de muchas personas. Dios, gracias te damos, bendice este mensaje y que tú llegues a los corazones de cada uno. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana.